Bien amigos, continuando con el programa, nos visita Miguel Castilla, él es ex ministro de Economía y Finanzas y bueno, ha ocupado puestos directivos en organizaciones internacionales y lo hemos invitado al mundo empresarial en esta edición para conocer su apreciación sobre el estado en que está la empresa hoy en día y qué es lo que piensa, cómo se está canalizando el tema reactiva y diversos otros temas. Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en el mundo empresarial en esta edición. Muchas gracias, Mario. Muy amable por la invitación. No, encantado, bienvenido. Miguel, quisiera empezar la entrevista preguntándote tu apreciación general sobre cómo ves tú el sector privado, que evidentemente es una pregunta que podemos suponer la respuesta, pero quisiéramos escuchar de primera mano tu posición. El sector privado creo que está pasando por una de las pruebas más duras que creo que nadie se pudo haber imaginado, digamos, un shock de demanda, un shock de oferta, una recesión muy, muy fuerte, quizá la más fuerte en los últimos 140 años, donde salir y recuperar los niveles, digamos, de producción va a ser un gran desafío. No creo que todo sea negativo, hay sectores que se han ciertamente beneficiado de esta situación, digamos, sectores obvios, aquellos que han atendido las necesidades esenciales de la población, pero yo creo que va a haber un antes y un después de esta pandemia, Mario, y va a ser una prueba, pero también una oportunidad para poder tener un sector empresarial mucho más resiliente, mucho más virtual, digital, y que aproveche de esta oportunidad para reinventarse de cierta forma, porque el golpe va a ser muy fuerte. Te voy a hacer una pregunta que es muy difícil, pero supongamos, imaginémonos que todo lo que viene en el futuro sea mejor que el pasado inmediato. ¿Cuál es tu alcance en términos de cálculo para recuperar la economía como la conocíamos pre-COVID-19? ¿Estamos hablando de finales del 2021, principios del 2022, o crees que esto todavía va a impactarnos más en el tiempo? Yo creo que si uno mide la recuperación de la economía en términos de volver a nivel de ingreso per cápita que teníamos en diciembre del 2019, va a tomar por lo menos 5 años volver a esos niveles de ingreso per cápita. La caída que se espera para este año, digamos, va a ser de 2 dígitos, entre 12 a 20%, y si bien pueda que haya una recuperación hacia el año entrante, es una recuperación principalmente estadística, un rebote estadístico. Okay. Pero dada la caída que se va a ver, yo creo que va a tomar mucho tiempo. Y mucho de lo que pasa en nuestro país, Mario, depende de lo que pasa en el resto del mundo. Creo que si uno ve la dinámica en Estados Unidos, por ejemplo, es una economía que tiene cerca del 30% de desempleo, cosa que no se había visto en muchísimos años. Y esto va a tomar tiempo a recuperarse. Entonces yo creo que no hay que confundir el crecimiento económico del año entrante, que va a ser positivo, con, digamos, recuperar los niveles de ingreso disponible. Y acá creo que un factor que va a condicionar esta recuperación va a ser el ritmo de recuperación de los activos, de las empresas, de las familias, del gobierno, que se están viendo, digamos, muy estresadas en esta oportunidad. Entonces, la recuperación va a tomar tiempo. Yo creo que eso es un consenso de todos. Y más bien tenemos que tratar de mitigar aquellos aspectos que tienden a dilatar esa recuperación, como el tema político y otros, y de nuevo tratar de ver esta crisis como una oportunidad, digamos, de salirnos del marasmo en el cual se encontraba el país en términos de inversión privada, por ejemplo, en diciembre de 2019. Claro, ahora, muchos economistas piensan, y me doy cuenta que no eres de ese grupo, que más bien el 2021 va a ser boyante y que la recuperación va a ser muy rápida en términos del impacto que va a haber y que casi todo va a ser recuperable en los siguientes 12 o 18 meses. Hay otros, en cambio, que dicen que no, que esto va para mucho más largo aliento. Y claro, es importante tener o sopesar ambas posiciones, porque la empresa privada tiene que tomar una serie de decisiones que hoy día no está tomando, ha puesto en hold importantes decisiones y claro, la expectativa del empresario influye mucho en estas decisiones, ¿no? Y esta expectativa
se va alimentando de estas señales o estos mensajes que se van dando. ¿Cómo ves este tema? Yo creo que hay tres factores, digamos, relativamente entendibles por todos. Yo creo que uno, ya lo comentamos, es el ritmo de recuperación del mundo. Entonces, el Fondo Monetario en el mes de abril publicó sus previsiones de crecimiento global y mostraba una contracción del 3% este año. Es muy probable que pronto se vea un ajuste a la baja, básicamente una caída no de 3%, sino más cercana al 5% este año. ¿Y eso a qué responde? A una debilidad mucho más grande en los países industrializados, en particular Estados Unidos, y un rebrote de la situación sanitaria en algunos países donde estaba controlada la situación. Entonces, el mundo va a crecer menos. Es un primer aspecto. Lo segundo, que creo que es importante mencionar, es que estamos entrando a una fase preelectoral, digamos, donde las decisiones de inversión tienden a ralentizarse, como siempre ha sido el caso. Si a eso uno le suma, digamos, el nivel de excesivo, la hiperactividad regulatoria que viene ocurriendo en el Congreso, obviamente la prima de riesgo para la inversión se incrementa. Y un tercer aspecto que yo creo que es no menor es que estas políticas del Congreso pueden afectar un sector que hasta ahora se ha mantenido relativamente sólido, que es el sistema financiero. El sistema financiero peruano es fundamental, financia más del 80%, el sistema bancario financia más del 80% de las necesidades de inversión de las empresas, y hasta ahora, digamos, ha logrado sortear esta situación. Pero en la medida de que haya mayor, digamos, cambios en las reglas del juego, se hablan de controles de precios, de condonaciones de deuda, por un lado, y por otro lado, que se comience a transparentar los problemas de no pago de las empresas. Hasta la fecha no lo hemos visto, la morosidad se ha mantenido relativamente baja porque ha habido una reprogramación de créditos en 90 días. Claro. Pero una vez que esta facilidad, digamos, culmine, se va a comenzar a vislumbrar la incapacidad de pago, digamos, de muchos sujetos de crédito, en particular pequeñas y medianas empresas, y esto, digamos, va a hacer de que haya mayor riesgo de los bancos y mayor cautela a financiar proyectos de inversión. Entonces, yo creo que son estos aspectos, y hay otros más, como por ejemplo, cuántas empresas vayan a quebrar, qué tipo de consolidación se vaya a dar, qué tipo de reconversión productiva. Ejemplo, los hoteles, es claro que, digamos, el sector de turismo no se va a recuperar rápidamente. Entonces, ¿qué tipo de giro en el negocio se va a dar? Digamos, eso va a tomar tiempo. ¿Qué tipo de permisos, qué tipo de procedimientos tienen que adoptarse para reconvertir a muchas empresas que van a ver la demanda mermada, como el caso del turismo, o que simplemente van a tener que reconvertirse? Entonces yo creo que es un cúmulo de aspectos más macro, crecimiento global, financiamiento y la capacidad de adecuación de las empresas que vayan a sobrevivir esta crisis, que va a, va a pintar el camino hacia una recuperación que yo creo que va a ser mucho más lenta de lo que estimábamos inicialmente. Ahora, hay grandes retos, Miguel, y no sé si estás de acuerdo conmigo en el sentido de que el empresario va a poder reformular su modelo de negocio, su idea de negocio, y en general va a tener la habilidad de cambiar rápidamente, pero se va a chocar con una permisología y una burocracia estatal a nivel municipal y otros, que va a impedir que cambie rápidamente, que se ponga en práctica un nuevo modelo de negocio. Tú has puesto el tema de los hoteles. Ahora puede resultar pues, que Defensa Civil tiene que ir a revisar cada departamento y dar una conformidad para que se pueda alquilar, en el caso de un hotel que quiera alquilar sus habitaciones temporalmente, de periodos más largos. Y eso es uno de los ejemplos que puede haber de cómo el Estado puede intervenir de una manera negativa en el flujo de las operaciones del empresario. Resulta paradójico que mantengamos una burocracia tan grande y unos esquemas que limitan el accionar del empresario,
en un momento en donde todo el mundo tendría pues que tener una flexibilidad mucho mayor. ¿Por dónde empezamos para que el Estado cambie y podamos nosotros tener, digo, los empresarios, mayor flexibilidad de acceder a nuevos permisos más rápido, más digital, todo más virtual, y obviar unos pasos pues que nos persiguen y nos muevan todo el día la capacidad productiva que podamos tener, ¿no? ¿Por dónde empezar a resolver esto? A ver, no, yo creo que apuntas a un tema, digamos, de fondo, y yo creo que hay muchas explicaciones y muchas áreas de pensar, pero yo creo que si tomamos las políticas y los estándares de reanudación que se han adoptado, digamos, de la economía que ha estado parada, básicamente un 60% de la economía ha estado parada por 2 meses. La forma como el Estado está vislumbrando esta reactivación, esta reapertura de los sectores, digamos, cumpliendo ciertos estándares, creo que no refleja la realidad de nuestro país, que es que tenemos, digamos, un 70% de informalidad, que puede ser un 80% de informalidad. Entonces son normas que están pensadas para un segmento de empresas que son muy pequeñas y que no capta la totalidad del empresariado, digamos, peruano, que el 99% son micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, eso es un primer tema, es un tema de concepción de cómo es el tejido empresarial y estamos dedicando normas a qué tipo de empresas. Es un segmento muy pequeño. Eso por un lado. Y por el otro lado, claramente uno pensaría, en momentos de crisis hay que ser lo más flexible posible para ser más resiliente, soportar, digamos, hay que recuperar activos, se tienen que recomponer los balances de las empresas. Pero acá yo creo que tiene mucho que ver con, yéndose a los funcionarios públicos que hacías mención, tiene que ver los incentivos que enfrenta un funcionario público de una municipalidad, digamos, o de un ministerio. Recordemos, Mario, que estamos antes incluso de que venga la pandemia, en un entorno donde tomar decisiones discrecionales por parte de funcionarios es penalizado. Hay incentivos a tomar decisiones, porque si las tomas te pueden cuestionar luego los temas de control interno o puedes acabar en un juicio o en un problema judicial. Entonces, ese temor a esos incentivos perversos que se han venido gestando, digamos, a lo largo del tiempo, limitan que los funcionarios tomen, digamos, medidas idóneas, porque simplemente tienen miedo. Entonces, la mejor solución a esto es la inacción. Y eso es lo que se ha estado viendo, porque ha habido una serie de incentivos, de desincentivos a la toma de decisiones por estas consideraciones. A eso tú le sumas el hecho de que ha habido una altísima rotación de funcionarios. Digamos, en el Ministerio de Economía, por ejemplo, en mi época, yo estuve 3 años y medio conduciendo el Ministerio de Economía. Hoy en día, el promedio de duración de un ministro de Economía es 9 meses, a lo mucho. Digamos, esta alta rotación significa que los funcionarios, digamos, tienen que aprender, y los que están ahí van a esperar, bueno, si es que el ministro va a cambiar, esperemos a que venga el siguiente, entonces mejor no muevo mucho. Claro. Entonces yo creo que cambios, digamos, la inestabilidad política en cambios muy recurrentes, los incentivos a la toma de decisiones, y la falta de incentivos al mérito, porque al final el individuo opera si le das, digamos, incentivos, uno responde a los incentivos. No tenemos un servicio civil, digamos, que responda a la meritocracia, que responda a la evaluación, como lo tienen otros países, ¿no? Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de visitar Singapur un par de veces el último año, y veía la calidad de funcionarios públicos que efectivamente, digamos, todo es base a pago variable, en base a cumplimiento de ciertos hitos de calidad de servicio, pensando en el ciudadano, pensando en la empresa que genera empleo, que es más productiva. Entonces yo creo que es un cambio en el chip, digamos, en la mentalidad, que responda a incentivos, a normas mucho más reales de cara a la realidad del país. Y todo esto creo que es una oportunidad. O sea, es muy difícil ser optimista en este escenario, pero yo creo que de cara a la profundidad de la recesión que vamos a tener y el golpe tan fuerte en el empleo que vamos a sufrir y en el aumento de la pobreza,
digamos, tenemos la oportunidad de repensar un poco las cosas, del lado del Estado y del lado del propio empresario, digamos, de cómo utiliza la tecnología para reducir costos, cómo eficienta, digamos, sus procesos. Y yo creo que hay que ver la cosa positiva, pero sin duda vamos a pasar por un bache muy complicado, y parte de esta previsión de poder recuperar el ritmo de crecimiento, la inversión, depende, digamos, de estos aspectos que estamos comentando, ¿no? La solución no es fácil, pero yo creo que hay una oportunidad por el sentido de urgencia que va a padecer nuestro país en los próximos meses y años. Claro, deberíamos de buscar pues alguna municipalidad, algún alcalde que tenga, digamos, que pueda implementar un sistema de incentivos a los funcionarios que aprueben más solicitudes para abrir negocios, ¿no? En contra de lo que hoy día está sucediendo. Sería un indicador increíblemente beneficioso para el empresario encontrarse con alguien que le facilite las cosas en la municipalidad, y que no le exija, pues, no sé, 20 estacionamientos para abrir una heladería, ¿no? Claro, ahora, ¿en cuánto tiempo tendremos la oportunidad de abrir una heladería como la conocíamos? Pero, digamos, normalmente lo que tú dices sucede en el día a día y entorpece toda la actividad empresarial. Por otro lado, tenemos un Congreso que muchos piensan que no había opción de tener congresos peores que el anterior, pero se están enfrentando a un Congreso que manda unas señales que realmente son atroces para el sector privado y alejarán pues enormemente la inversión privada, si acaso hay alguien que esté interesado en estos días en invertir en el Perú, en un contexto en que los congresistas están mandando proyectos de ley que no tienen ni pies ni cabeza en la situación en la que nos encontramos. ¿Qué opinión te merece eso? No, yo estoy preocupado. La verdad que hay muchos que dicen que tenemos varias pandemias, la pandemia sanitaria, y tenemos otro tipo de pandemias en el país. Algunas tienen cura, otras no. Y la verdad que es muy preocupante, digamos, la irresponsabilidad digamos, si hay algo que nos habíamos, de alguna forma, habíamos logrado vencer, era el populismo. Acordémonos, digamos, de hace 30 años, cuando el país estaba sumido en la hiperinflación, en los controles de mercados, controles de precios, de cambio, que finalmente acabaron empobreciendo tremendamente al país. Entonces, uno hubiese pensado que el país había inoculado de los costos del populismo, cosa que no parecía ser el caso. Pero yo creo que habría eso es una prima de riesgo que se ha incrementado, incluso cuando uno ve las evaluaciones que hacen las agencias calificadoras de riesgo, digamos Standard & Poor's, que acaba de ratificar, digamos, el rating del Perú con una perspectiva estable, siendo el único país de América Latina que ha hecho, digamos, que ha ratificado, digamos, este rating. Señalan claramente que todo esto está sujeto a que se logre, digamos, una senda mínima propositiva por parte del Congreso, conjuntamente con el Ejecutivo, cosa que no estamos viendo. Entonces yo creo que esto puede pasar factura justamente en un momento en el cual hay una mayor aversión al riesgo. Los recursos, hay mucha liquidez en el mundo, pero no van a ir a países donde la prima de riesgo se incrementa, claro, y donde hay mayor inseguridad jurídica. Y mi temor, Mario, la verdad es que esto es como una bola de nieve que es imparable. Se empezó con un tema, digamos, la legislación que pasó de las AGPs, de ahí se pasó al peaje, digamos, de las carreteras, autopistas concesionadas, donde va a haber un arbitraje que probablemente vamos a perder a futuro, y de ahí esto ha ido increciendo, ¿no? De cambiar la constitución, de poner controles de cambios, de condonar deudas, y esto parecía no terminar. El impuesto a la riqueza, ¿no? Correcto, el impuesto a la riqueza que de hecho los países que tenían impuesto a la riqueza, a los patrimonios, lo han desactivado porque uno es totalmente ineficaz. ¿Cómo puede uno, Mario, gravar a un activo que te genera ingresos que paga impuestos, el impuesto a la renta? Claro. ¿Y cómo uno puede grabar, por ejemplo, un ejemplo que siempre he dado, digamos, a una persona, digamos, con recursos que inventó una patente, que tiene una franquicia? Digamos, ¿cómo monetizas? ¿Cómo grabas eso? O alguien, una persona que tiene sus activos o su patrimonio, digamos, invertido en el mundo a través de distintas, digamos, modalidades, instrumentos financieros. Entonces, esto es muy difícil. Los países avanzados
no han logrado recaudar nada en este impuesto, y es una especie de jugar con esquemas de justicia social que no aplican en este caso. Si queremos Además que para construir ese patrimonio y esa riqueza ya se pagó pues impuestos antes, ¿no? No es que se construye gratis producto de que la plata la encuentras debajo del colchón, sino que ya esa plata se hizo y ya tributó, entonces ahora lo estás volviendo a grabar, ¿no? Correcto, y eso es inconstitucional, no puede haber una doble imposición, y eso también desalienta la inversión. Digamos, si yo estoy invirtiendo, digamos, lo importante es la predictibilidad en las reglas del juego. Y obviamente valorar el patrimonio y los activos de personas es muy, muy complicado, es muy complicadísimo. Entonces, eso no quiere decir de que se tenga que mejorar, digamos, reducir la evasión, mejorar el cumplimiento, el impuesto a la renta. O sea, hay muchos aspectos que se pueden hacer, pero, digamos, tomar las ideas del economista Piketty y decir, bueno, ahora la solución a la desigualdad es ponerle impuesto a los ricos, es creo que jugar con el populismo y no entender que una idea, si no se puede implementar, digamos, no es una idea, digamos, no tiene mayor valor. Digamos, yo creo que son ese tipo de discusiones que tenemos que pensar a futuro, bueno, cómo recuperamos la recaudación del país sin formalizando más a la economía, porque yo creo que uno de los grandes legados de esta crisis, Mario, va a ser la informalidad. Va a ser mucho más, digamos, vamos a volver a niveles de informalidad que no veíamos antes, y cada vez es más difícil, digamos, atacarlo. Los instrumentos que tenemos, digamos, no funcionan. Si uno ve, por ejemplo, Reactiva Perú, que es un instrumento bastante potente, digamos, estas líneas de salvavidas que tú comentabas, garantizadas por el Estado. Si tú ves la primera fase, que se han subastado los 30.000 millones de soles iniciales, se han subastado 27.500, 2% financian a la MIPE, 2%, 580 millones. ¿Y por qué? Porque básicamente los bancos tienen que hacer, por más que tengan una garantía alta, tienen que hacer un mínimo de evaluación. Y ahí tú te encuentras que es un mundo que opera en la formalidad, pero principalmente en la informalidad. Entonces, los instrumentos no vas a llegar. No están preparados esos instrumentos. No, entonces el instrumento más, digamos, imperfecto son los bonos, digamos, que está dando el gobierno a las familias vulnerables. Pero eso te pasa con el otro problema, que es el hecho de que no se puede identificar cuáles son esas familias. Hasta la fecha del bono universal, por ejemplo, que el gobierno, digamos, está haciendo, y es lo que se recomienda hacer en estos momentos, digamos, de iliquidez y de problemas muy severos para la economía familiar, pero no se puede llegar, digamos, hay casi como 1,5 millones o 2 millones de familias que no se pueden identificar, no hay los medios de pago. Tenemos baja también inclusión financiera en el país. Muchas plataformas digitales, pero no podemos llegar a ellas. Entonces, yo creo que todos estos problemas que estamos viendo y se están desnudando y visibilizando, creo que dan una agenda de temas propositivos a atacar hacia adelante, ¿no? Y dejar la retórica, dejar, digamos, la ideología de lado y enfocarse en resolver problemas que ahora nos están reventando en la cara. Totalmente. Miguel, nos ha ganado el tiempo, pero quiero agradecerte especialmente la participación en el mundo empresarial el día de hoy. Ha sido muy clara tu visión y tu exposición sobre los grandes temas que nos aquejan, y esperemos pues que las cosas no vengan tan severas como lo estamos vislumbrando. Ojalá que las cosas vengan un poco más suaves para beneficio de todos los peruanos que tanto necesitamos salir de esta situación, ¿no? No, muchas gracias, Mario. Para concluir, yo creo que estamos en una situación muy complicada, pero también hay que ver todo lo positivo. Hemos mostrado resiliencia, hemos salido de crisis, digamos, muy fuertes. Y la creatividad del empresario, su empuje, va a sacar al país adelante. Entonces, yo creo que así sea, y hay que todos empujar el carro en esa dirección. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias sinceramente por tu participación. Fue Miguel Castilla, ex ministro de Economía, quien estuvo con nosotros conversando sobre diversos temas de actualidad. Regresamos con más tras la pausa.